¿Qué pasa con Uruguay? Es otro análisis que yo estaba haciendo. Porque si derrotas a España, pudieras pasar de primero en el grupo. Ahora, si quedas segundo, deberías de enfrentar a Argentina, que es el que debe quedar en el primer lugar. ¿Eh? Entonces, si terminas tercero, pudieras enfrentar a uno de ese grupo donde está, por ejemplo, Bélgica, o donde está Irán, donde está Nueva Zelanda. ¿Qué tú crees, Rafa? ¿Cuál debería ser la estrategia de Uruguay? ¿Ganar todos los juegos, aspirar a vencer a España o posiblemente buscar ese tercer lugar? Mira, yo pienso que acá hay dos temas. Como periodista tengo que ser objetivo y luego está como alguien que tiene un lazo, una empatía, un cariño, una pasión con su selección. Si vamos al objetivo, lo que vos decís, definitivamente Uruguay no es el favorito a quedarse con el grupo, es España. España es el actual campeón de Europa y tiene una generación bastante interesante, desarrolla un fútbol muy dinámico, con una esencia de siempre priorizar el buen fútbol, el espectáculo, y me parece que eso definitivamente lo tiene como uno de, no de los candidatos para ganar prácticamente el grupo, sino para ganar el Mundial, para ser protagonista concreto de Sí. este Mundial 2026. Ahora, si me voy con el tema pasional y por experiencias vividas y por experiencias también adquiridas en cuanto a historia de Uruguay, cuando Uruguay no es favorito es cuando mejor le va. Cuando Uruguay no es favorito es cuando encuentra partido a partido y circunstancialmente el camino. ¿Qué puede pasar con Uruguay? Si Uruguay pierde contra Arabia, por ejemplo, o empata contra Arabia, es muy probable que pueda pasar lo que pasó, por ejemplo, en Qatar, que no se le dieron los resultados y el equipo se fue cayendo de a poco. Ahora, si Uruguay encuentra el camino correcto, por ejemplo, como pasó en 2010 en Sudáfrica o pasó en Rusia 2018, que realmente encontró el camino de la victoria, de la confianza, de la credibilidad, puede ser otra cosa. Luego está el escenario adverso o diferente, como el que pasó en Brasil, que perdió el primer partido contra Costa Rica, pero luego niveló, le ganó a Inglaterra, le ganó a Italia y terminó clasificando segundo. Después pasó lo de Suárez, otra vez Suárez siempre está en ecuación para ganar o para perder, y Ujú. mordió a Chiellini y bueno, creo que Así ahí se es. nos cayó el equipo. Pero bueno, independientemente de eso, me parece que Uruguay tiene cómo y tiene que ganarle a Arabia y creo que va a ser lo propio el caso de España contra Cabo Verde. Luego Uruguay va a enfrentar a Cabo Verde y España va a enfrentar a Arabia. Me parece que como que se está dando todo para cerrar en el último prácticamente partido del grupo para ver quién queda primero, quién queda segundo. Es muy probable que Uruguay haga menos goles en sus victorias que su similar de España. España es muy probable que la capacidad ofensiva que tiene y en desarrollo futbolístico haga más goles en sus victorias y Uruguay sea un poquito más conservador. Tal vez le mete a Cabo Verde 5 España y Uruguay le mete 2. Ese es un tema, pero me parece que tanto Uruguay como España van a ganar sus partidos. Luego está el enfrentamiento directo. Y el favorito sin duda es España. Pero es la primera prueba de fuego para Uruguay y es la primera prueba de fuego para España también. Y Así creo que es. España no quiere enfrentarse a Argentina. Porque España obviamente en su lógica, en su historia, en su planificación, no va por hazañas, va por el camino estadístico más prácticamente equilibrado posible hasta llegar al objetivo que es ganar la Copa del Mundo. Uruguay es todo lo contrario. Me parece que si a Uruguay le toca un equipo como Austria, ponele del otro lado, que puede ser una opción, capaz como Uruguay no propone, Uruguay siempre juega a la contra, Uruguay prácticamente es un equipo que juega un fútbol más directo, no de posesión, y tal vez Austria, un equipo europeo, hace lo mismo y termina siendo un partido aburrido, tedioso, 0-0 y terminan ganándolo con una pelota parada y Uruguay pierde la posibilidad.
¿qué pasaría en especulando en un cruce con Argentina? Tenemos mucha historia contra Argentina, tanto pasada como reciente. Para que tengamos un contexto, porque poca gente lo dice, Uruguay no vende, mediáticamente no vende, marketing no vende, pero la historia está escrita y es real. En los partidos importantes, que son eliminatorias, no eliminatorias mundialistas, estoy hablando de eliminatorias de torneos, o sea, cruces específicos, háblese de octavos de final, cuartos de final, semifinal o final, Uruguay y Argentina han jugado en 13 oportunidades, en 13. Uruguay ha ganado 12 y Argentina solo ha ganado una. La que ganó Argentina fue en el Mundial del 86, en octavos de final, 1-0, cuando salió campeón. Luego Uruguay le ganó la final del 28, que fue la de las Copas, el torneo olímpico, que es considerado como un torneo mundial, no Copa Mundial, pero sí un título mundial. Luego está el Mundial del 30, y luego está más de, se podría decir, son 10 enfrentamientos de Copa América. Y que de los 10 que enfrentaron y Uruguay eliminó o prácticamente tuvo un cruce con Argentina, 8 de esos 10, Uruguay salió campeón de América dejando fuera a Argentina o ganándose la Argentina. Entonces, es increíble. Si vos ves esos números, y yo te lo estoy plasmando a vos ahora, si se lo decís a los jugadores uruguayos, ya en la cabeza está que se lo creen. Se lo creen, claro. Y que las cosas se pueden lograr. Entonces son situaciones que, si vos me dis hombre por hombre, sí, Argentina es el actual campeón del mundo, pero ya no está en el prime del 2022. Hay jugadores ya lesionados, ya mermados, ya no llevan la misma motivación. Y si vos ves hombre por hombre, no está tan mal Uruguay, porque estás hablando de que si Ronald llega bien a ese partido, es un buen central. Si Josema llega a un buen partido, es un buen central. Si, por ejemplo, te juega Olivera por el lateral izquierdo, que es el del Napoli, anda muy bien. Varela en Brasil anda bien. Tenés a Ugarte, Darwin Núñez. Tenés un Ugarte que es un buen 5. Tenés a Betancourt que te juega de 8, que la rompe, te marca los tiempos. Valverde que te puede jugar por una orilla y jugar muy bien. Rodrigo Salazar, además. En Portugal, exactamente, un recambio como Salazar, como de la Cruz, como de Rascaeta. Arriba Darwin, que si bien está jugando poco en Arabia, no es porque no tenga fútbol. Es un tema del club, es un tema de que lo dejaron fuera por Benzema y por temas de inscripción. Pero a lo que voy, si vos me dis hombre por hombre, el único que sobresale más allá, y es más que todo por un tema jerárquico, es Messi. Pero de ahí no es un tema de que realmente tenga un mucho mejor equipo Argentina, es muy parejo. Entonces, me parece que en ese empuje de la historia, en ese empuje hazáñico, en ese prácticamente duelo específico, puede pasar cualquier cosa. Incluso la IA, porque viste que ahora muchos sacan IA, ninguno dice que en ese cruce se ganan los 90. Dice que empatan y que se van a tiempos extras. ¿Por qué? Porque saben que el partido es muy complicado, es muy jodido. Entonces, volviendo al tema, si vos me decís que Uruguay quiere buscar el primer lugar, no sé. O sea, si circunstancialmente se le da, me imagino que lo va a buscar, porque es algo obvio. Pero tampoco creo que le disgusta a Uruguay decir, si nos vamos a quedar afuera en cuartos de final o en octavos de final, quedémonos en 16avos contra Argentina de una. Pero si le ganamos a Argentina en el 16avos, yo te hago pensar, ¿quién va a parar a Uruguay? O sea, totalmente. Entonces, es un tema complejo. Por eso me parece que el entorno y lo que se percibe de Uruguay es ir partido a partido. Obviamente. Y Uruguay es un equipo que no tiene miedo. No, Uruguay es un equipo que no tiene miedo. Y menos contra Argentina, para nada. Menos contra Brasil. O sea, Uruguay se le complican los equipos que no tienen historia, los chicos. Pero cuando Uruguay se enfrenta a equipos con historia, como que sale algo, decir, algo diferente. Entonces, no es favorito, definitivamente no lo es. Estoy hablando más desde un tema personal, un tema de fe, de que Uruguay puede trascender en este mundial. Pero Uruguay estadísticamente, por ejemplo, en el 2010 llegó de un repechaje contra Costa Rica y no era favorito y llegó hasta semifinales. Así es algo que puede pasar. En el 2014 llegó como siendo el vigente campeón de América, el último mejor americano del mundial, y perdió el primer partido contra Costa Rica, luego enderezó y circunstancialmente pasó lo de Suárez y quedamos contra Colombia. Luego llegamos, que para mí fue el mejor mundial, o sea, el prime
y la mejor selección que tuvo Uruguay en la era Tavares para mí fue el 2018. Llegó Cavani espectacular, Suárez espectacular, Godín llegó en su mejor momento. O sea, era una selección muy interesante de Uruguay y dejamos fuera a un Portugal que Cristiano Ronaldo estaba en su prime, acababa de ganar prácticamente Balón de Oro y dejamos a Cristiano Ronaldo no siendo favoritos en octavos y nos cruzamos con un Francia que entre un error de Muslera que se come un gol contra Griezmann de fuera del área que me parece que no te digo que no sea normal, pero es un tema circunstancial que no pasaría de nuevo porque es una poleta muy básica, pero bueno, se le va. Y circunstancialmente Uruguay no le alcanza para poder empatar o dar vuelta al resultado y pierde. Posteriormente, Francia sale campeón, concretando que era el mejor equipo de la Copa. Y luego 2022, como lo dijimos, pasó esa situación compleja de Tavares, de la credibilidad, del cambio de generación, y nos fue mal. Hoy por hoy Uruguay no tiene nada que perder, porque ya las expectativas están bajas. El entorno de Uruguay no cree nada de Uruguay más que el fanatismo, sí, o sea, el hincha tal vez sí, pero el entorno periodístico no, y el entorno mediático mundial no pone a Uruguay más allá de 16avos. Entonces, creo que dentro de todo puede ser justo ese equipo que nadie quiere enfrentar, porque es el equipo que te puede quitar cualquier posibilidad dentro de tus expectativas. Y Argentina no quiere enfrentar a Uruguay. Ojo, primero se va a enfrentar España y Uruguay que el último partido de Argentina. Así es. Es muy probable que viendo las cosas como se ven, porque hay un dicho acá en Guatemala que dice, he visto muertos acarrear basura. O sea, son cosas que no se creen, pero pasan, me explico. Y hay cosas que se pueden evaluar y dicen, bueno, si Argentina piensa que enfrentarse a Uruguay es más difícil que enfrentarse a España, puede pasar cualquier cosa en ese último partido de grupo y cambiar la línea de esa eliminatoria, porque hablemoslo como es, Argentina sí se enfrenta a Uruguay en esa hipotética 16avos, pero después se puede topar con Portugal en cuartos, se podría topar con Brasil en semifinales, o sea, es un camino un poco complejo también, porque son equipos que se juega mucho. Y del otro lado, a pesar que hay europeos, pero le asienta bien al sudamericano jugar con europeos, porque son diferentes ideologías, propuestas, y no se conocen tanto, entonces puede pasar cualquier cosa. Así que me parece que más se la piensa Argentina si quiere o no jugar con Uruguay, que Uruguay pensar si quiere jugar con Argentina. Me parece que si hoy nos hacen firmar a todos que le ganamos a Cabo Verde, le ganamos a Arabia y empatamos contra España, pero por goles nos quedamos segundo, no pasa nada. O sea, estamos felices de ir a enfrentar a Argentina. Claro. No esa frustración de decir, ¡pah! Es que los goles, y estuvimos así. No, todo lo contrario. Así que a mí me encantaría un cruce con Argentina, porque me parece que independientemente que el favorito es Argentina, me parece que sería una final adelantada. Tiene mucho morbo. Exactamente, un partido de pronósticos reservados y que definitivamente podría hacer despertar a cualquiera de los dos equipos. Porque así es. Argentina cuando le ganó en el 86, se enfrentó a Uruguay, quedaron 1-0 y justo lo dijo incluso Maradona, que el partido más difícil que tuvieron no fue ni contra los ingleses ni contra los alemanes, sino que era ese partido contra Uruguay, porque sabían que el único que los podía dejar fuera era Uruguay. Ellos no tenían miedo de otros equipos, tenían miedo de ese. ¿Por qué? Porque ya tienen prácticamente antecedentes y conocimientos de que en esos partidos se juega más allá de un partido de fútbol, ¿no? Y entonces creo que ahí te respondí. Tal vez no te dije concretamente este o este, pero se entiende de que no nos disgusta enfrentar a Argentina lo antes posible. Pero es que muchos panoramas, muchas variantes que se pueden dar a partir de lo que tú mencionabas y de lo que ha hecho y las versiones que hemos visto de Uruguay, que todas resultan interesantes. O sea, la mejor versión de Uruguay resulta interesante a partir de lo que puede suceder luego, pero no brillando tanto en el terreno, sin embargo cumpliendo la tarea, también resulta interesante, incluso hasta más, precisamente por este resultado histórico y estos datos sorprendentes que si no lo manejas tan bien, no tienes idea de que verdaderamente sea así. O sea, lo tienes que revisar 2 veces. Es algo de lo que tienes que revisar hasta 2 y 3 veces porque verdaderamente no lo crees. En ese se mueve en el entorno, ¿no? O sea, no, para nada. Para nada. Pero está ahí. O sea, vos indagás y está.
El tema es que, como no vende, si lo vemos muy fríamente, Uruguay 3 millones de habitantes eternamente, ¿no? ¿Quién va a querer comprar una camiseta de Uruguay, consumir a Uruguay? Nadie, nadie. O menosprecian, por ejemplo, que los dos capitanes del Real Madrid y el Barcelona son uruguayos. Y solo porque ha tenido una mala temporada, por ejemplo, Ronald, que se ha lesionado, lo menosprecian. O, por Así es. ejemplo, 2, 3 partidos malos o un problema mediático de Valverde, también dicen que ya se cayó, que no puede ser el capitán del Madrid. Entonces ahí te das cuenta que prácticamente la paciencia, la tolerancia, el respaldo es muy chiquito para el futbolista uruguayo. Pero en un tema de per cápita, en un tema de historia, Uruguay, por tema de habitantes y de territorio y luego de laureles, es el que más exporta jugadores, es el que tiene más títulos, o sea, todo tiene mucho que ver y aunque, en lugar de verlo en Latinoamérica sobre todo como algo a reconocer y como ejemplo, lo menosprecian. ¿Por qué? Claro. Porque no les gusta que un equipo o un país tan chico compita con dos potencias territoriales en población y en un tema de geográfico y futbolístico con Argentina y con Brasil. Pero hay que decirlo, Brasil, Argentina, Uruguay, Uruguay, Argentina y Brasil son los únicos que han ganado títulos mundiales, son los que representan el fútbol latinoamericano específicamente a nivel mundial y también son los que tienen laureles específicos que aunque les guste o no, a quien tenga que exponerlo estadísticamente, son reales. Y un ejemplo para envolver esto, cuando Uruguay llegó a esta Copa América de Estados Unidos, eliminó a Brasil en cuartos de final y fue un partido bastante complejo. Uh-huh. Luego fue Colombia y luego era Argentina. Uruguay Sí. ya estaba pensando en Argentina. Ese fue el error de Uruguay contra Colombia. Uruguay era favorito contra Colombia. Uruguay era, bueno, ya todos hacían la idea de que, bueno, ya está. Uruguay dejó fuera a Brasil y pasa por Colombia y la final va a ser Argentina-Uruguay en Estados Unidos. Llega Argentina con 15 Copas Américas, llega Uruguay con 15 Copas Américas, el que gane esta final va a quedar como máximo ganador. O sea, ¿me entendés? Todo era eso. Y Uruguay se le fue de las manos el partido contra Colombia. Y por eso yo te digo, a Uruguay es mejor que los partidos sean jodidos a que sean accesibles. Pero es un tema como kamikaze, es un tema histórico, es un tema especial y que no tendría que ser así, porque parecía que fuéramos masoquistas, como se dice, pero es así cuando el fútbol, por ejemplo, hablamos incluso de clubes en las épocas de los 2000 para atrás, 90 para abajo, cuando Peñarol salía campeón de Libertadores, era con hazañas, ganando los partidos a los últimos minutos, o le fue a ganar copas intercontinentales que después terminan siendo mundiales de clubes a equipos como Real Madrid. O sea, nunca tienen la estafeta de ser favoritos, pero pasan esas hazañas. Entonces, no sé si el fútbol hoy está preparado para eso, o está diseñado, es mejor la palabra. Porque hoy ya está todo muy encajonado. Muy estudiado, meticulosamente organizado de alguna manera. Organizado y de cierta manera saben qué equipos tienen que llegar, cómo tienen que llegar, en qué momento inclinar la cancha, porque a veces no es con un penal, sino a veces son faltas chiquitas que te hacen inclinar la cancha para que se vaya el partido de este lado, se vayan expulsados por otro, circunstancialmente se vaya dando ciertos resultados. Pero me parece que si este mundial fuera de una esencia completa, te podría decir que podría ser campeón cualquier equipo que no está llamado a ser protagonista. Háblese, por ejemplo, Holanda o háblese Uruguay, pero hoy por hoy todos hablan de el último baile de Portugal y te hace dudar, o te hacen de la bicampeonalidad o posibilidad de eso de Argentina, o te dicen que Francia y te dicen que España, pero entonces que no jueguen al fútbol, porque si eso es una realidad, ya está, que jueguen que los coronen ellos, sí, que jueguen entre ellos. Entonces es una especulación, pero ojalá, me gustaría ver un mundial lindo, no por Uruguay, sino en general, ver un Marruecos haciendo cosas diferentes, ver un Holanda jugando bien al fútbol, ver un Inglaterra ganando 1-0 todos los partidos, eso me gustaría verlo, porque volvería a la esencia, un Ecuador que sea la sorpresa, porque tiene que clasificar a la segunda ronda, cosa que no ha logrado,
Entonces son situaciones importantes, interesantes, que ojalá nos permita disfrutar este mundial. Está bien, yo creo que tenemos para 2 videos. Muy La primera interesante, parte sí, sí, totalmente. del panorama de Uruguay para poder entender nosotros fuera de lo que es este país y más teniendo un seguidor como lo es Rafa, especialista en el fútbol, que ha seguido Uruguay por tantos años, de cuál es esa situación, tanto al interno del plantel de Uruguay como a lo externo, que influye tanto a la medida de qué podemos esperar de Uruguay en esta Copa del Mundo. Y también en una segunda parte, en otro video, saber las aspiraciones objetivas que puede tener este equipo de Uruguay en el Mundial. Aunque nos quedamos con esto, Rafa, nos quedamos con tu idea y la manejamos de la siguiente manera. Uruguay es el equipo que causa sensación cuando no lo damos como favorito. Y este es el caso de la Copa Mundial. Así que nosotros, desde aquí, desde Cuba, apoyamos a Uruguay porque precisamente es un equipo latino y porque precisamente si, por ejemplo, tú no le vas a España o tú no le vas a Argentina o tú no le vas a Francia, estos equipos se crecen porque vienen siendo los protagonistas o se convierten en ese mata gigante y se vuelven un conjunto peligroso como tal. Yo pienso que el equipo de Uruguay sí tiene fortalezas para enfrentar a España. Ojo, tenemos que claro que España es el favorito a ganar el... Sí. Pero Uruguay tiene que hacer la tarea contra Arabia Saudita, tiene que hacer la tarea contra Cabo Verde y el que le toque, ya sea Argentina, ya sea Bélgica en unos 16avos de final, el que le toque. Yo pienso que le van a tener más miedo a Uruguay que Uruguay le tenga miedo al que le toque, precisamente por la garra charrúa. Es ese símbolo, es esa identidad que tiene Uruguay que ha prevalecido por años. Es increíble cómo un país que tiene, en total, Uruguay tiene 19 títulos oficiales a nivel FIFA. Ah, Es una locura. impresionante. Es el segundo, porque el primero es Argentina con 22. Entonces, lo que pasa es que como no vende, nunca se reconoce. Porque estamos hablando de que, por ejemplo, se enfrenta Uruguay e Inglaterra y la gente pone como, no estoy hablando del momento, sino que históricamente o como grandeza, ponen por encima a Inglaterra que Uruguay y se enfrenta contra, por ejemplo, Francia y ponen encima a Francia por Uruguay y se enfrenta sobre España y ponen encima, ¿por qué? Porque la actualidad, el marketing te mueve, pero los títulos están ahí y la historia está para esa, o sea, no se puede borrar, entonces la grandeza la hacen los que logran objetivos o logran laureles a lo largo de la historia. El presente te da ciertas expectativas de lo que puede pasar, pero la historia no se borra. Entonces, no se pueden borrar las 3 copas de Pelé, no se pueden borrar la Copa de Maradona, no se pueden borrar los 4 títulos de Italia ni los de Alemania, y tampoco que tenga o no polémica las 4 estrellas de Uruguay y las 15 Copas Américas y un montón de situaciones que para el uruguayo se le hizo tan costumbre que lo menospreciaran, que necesita ser menospreciado para demostrar que no es lo que dice. Porque cuando le aplauden y le reconocen que es un equipo grande, que es una selección grande, ahí es donde Uruguay se cae. ¿Por qué? Porque siempre está acostumbrado a llegar de atrás, a pelearla y a no ser favorito. Por eso es un tema como cultural, como folclórico. Pero los números son fríos, ¿no? Así que ojalá. Y hablando de números, es algo loco, pero las 2 veces que México inauguró el Mundial, Uruguay llegó a semifinales, 1970 y 2010. Así que te la dejo ahí picando, una más. Está bien, muchas gracias, Rafa. Muchas gracias por esta apreciación. Fran, a mí no me queda dudas de que Uruguay entonces con la daga al cuello es que puede matar a los gigantes. Gracias, Rafa, por esta oportunidad aquí en la remontada. Muchas gracias, un fuerte abrazo a todos y mucho cariño siempre para la tierra y la gente de Cuba. La verdad que me acogieron muy bien, me atendieron muy bien y me encanta todo, su cultura, su gente y compartir con ustedes. Un fuerte abrazo y vamos arriba.